Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Las elecciones en Venezuela sorprendieron al mundo, sorprendieron a los venezolanos, sorprendieron a los observadores. Un resultado que no se esperaba. No hubo violencia, la violencia que el presidente Nicolás Maduro había anunciado desde hace meses, venía anunciando que si ganaba la oposición, la revolución no permitiría que eso ocurriera y iría a la calle con toda violencia, en una unión cívico-militar. No, eso no pasó. Hubo una votación absolutamente pacífica. La avalancha de votos en contra del gobierno, a favor de la oposición, logró que se diera este resultado que sorprendió al mundo. La otra sorpresa fue la presencia de observadores internacionales. Observadores internacionales que no fueron invitados por el gobierno. Este es un gobierno, el gobierno de Venezuela, primero el presidente Chávez cuando estaba en el poder y luego el presidente Maduro, no han nunca querido que haya una observación internacional, como ocurre normalmente en todas las elecciones donde no hay nada que ocultar. En Venezuela no permitieron eso. Permitieron un truco que es invitar a UNASUR, donde unos observadores muy parcializados se les encomendó una tarea de vigilarlas y acompañar las elecciones. Pero aquí que aparecieron unos observadores que el gobierno de Venezuela no invitó y que tuvieron un impacto inmenso. Y lo tuvieron por su liderazgo, lo tuvieron por su prestigio internacional y lo tuvieron porque estaban allí en los momentos más decisivos. Entre los varios expresidentes que participaron en esto, hubo dos que se destacaron. El presidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia. Ambos tuvieron un rol protagónico importantísimo. Ambos vivieron las horas más importantes del proceso. Y hoy tengo el placer de tenerlos aquí en el estudio para conversar sobre lo que ellos vieron en Venezuela. Bienvenido, presidente Quiroga. Bienvenido, presidente Pastrana. Gracias, Moisés, por la invitación. Gracias, Moisés. Primera pregunta para ambos. Quiero que nos compartan una imagen que ustedes vivieron, una situación que ustedes vivieron en Venezuela y que nunca van a olvidar. A ver, para mí, el avión para ir a Caracas. La gente, toda la gente que se me acercaba era decir, presidente, estoy yendo a Caracas a votar. ¿Y de dónde viene usted? Del sur, de México, de Perú, de Europa, de los Estados Unidos. Vamos a Caracas a votar. Y segundo, el número de votantes en los circuitos electorales que tuve oportunidad de visitar. La gente discapacitada, la mujer de 80, 85 años en silla de rueda, con su hijo que le estaba llevando a votar. Eso me llamó la atención. Presidente Quiroga. Dos cosas, Moisés. Primero, el día mismo de la votación, Scarlett, 18 años, me decía, todos mis años de vida he estado bajo este régimen, desde que tengo uso de la razón o desde que empezaba a pensar. Era la primera vez que votaba y quería que ese primer voto sirva para que Venezuela cambie. Y en otro lugar, en otro colegio electoral, Josefina, 88 años, con un bastón, tenía que subir hasta el tercer piso lentamente. Y decía Josefina, no sé cuánto voy a tardar, pero voy a llegar, aunque sea el último voto de mi vida. Quiero una Venezuela diferente. Mujeres que simbolizan la valentía de esta mujer venezolana que ha luchado por la democracia. Primer voto, no sé si último voto, pero buscando un cambio para ese país. Y me quedo con una última imagen afuera de Ramo Verde el día martes. Ramo Verde es la prisión militar, es una base militar donde hay una prisión. Una base militar fuera de Caracas, donde está el icónico preso Leopoldo López. El presidente Maduro de Venezuela había dicho que podíamos ingresar a verlo. Entendemos que hubo la orden y no se pudo materializar. Llegamos muy cerca, más cerca que en las visitas anteriores. Conversamos ahí mucho tiempo y justo estábamos ahí cuando salía la vagoneta, placa D de dedo 0030543 del Comando Estratégico Operacional, que decía algo así, SEO, militares. Le pregunto, ¿qué llevan ahí? El material electoral que se llevó, cumpliendo con lo que dice la ley, a Ramo Verde, a este cuartel militar donde está un preso político, para que emita su voto el icónico Leopoldo López. Votó y yo dije, cuídenla, algún día va a estar en un museo, la ánfora, la tinta que ha usado Leopoldo López, y él y Venezuela votaron masivamente por tener un rumbo diferente, y creo que es simbólico, porque es un voto, pero es un voto muy importante que marcó el rumbo diferente para Venezuela. Moisés, si me permite, voy a contarle otra experiencia que es interesante. Caminando por la calle se me acercó un militar, rango medio,
y creo que esto es muy diciendo, y me dice, presidente Pastrana, quiero darle la bienvenida a la República de Venezuela. Y me llamó la atención que un militar no se refiriera a la República Bolivariana de Venezuela, sino a la República de Venezuela. Ese también fue un hecho que llamó y me llamó mucho la atención. Los simpatizantes del gobierno del presidente Maduro podrían decir que lo que ustedes acaban de contar confirma que Venezuela es una democracia, que el presidente Maduro es un demócrata, que el régimen permite elecciones donde las personas que ustedes describen puedan votar, donde un oficial de las Fuerzas Armadas se siente con la libertad de expresar su opinión. En fin, lo que ustedes acaban de describir es que Venezuela es una democracia casi perfecta. No, a ver, claramente la Carta de Almagro señala todas las violaciones. La voluntad y la fuerza del pueblo, la voluntad popular. Se refiere usted, presidente, a la carta del secretario general de la OEA, que dice, entre otras cosas, ¿qué? La Carta de Almagro consigna en 18 páginas, secretario de la OEA. Hoy podemos decir que tenemos uno, gracias a Dios. Porque usted cree que antes no había. No, antes había uno que era un apéndice más del régimen, como eran muchos gobiernos de América Latina. ¿Se Latina. refiere usted a José Miguel Insulza? Claro que sí. Usted dice que José Miguel Insulza es un apéndice del régimen de Chávez. Fue puesto en el cargo por el voto de Venezuela. La petrochequera venezolana era muy influyente en la región. Llegó a manejar 22 de 34 votos en la OEA cuando el petróleo estaba en su pico más alto y tenía el control de la región del hemisferio. Ha sido el proyecto más poderoso en la historia contemporánea. En cambio, Luis Almagro, de Uruguay, ¿usted cree que es más independiente? Luis Almagro claramente ha demostrado la independencia, se ha jugado por la democracia y consigna todo el ventajismo electoral que ha habido de parte del gobierno, utilización de los medios de comunicación, de los bienes del Estado, prisión para los opositores, inhabilitación para varios candidatos de la oposición, estado de excepción en la frontera con Colombia para evitar que se haga proselitismo, confusión y clonación en la papeleta. Le clonaron la sigla, los símbolos al proyecto opositor, Mesa de Unidad Democrática, para confundir al votante, asesinatos del dirigente Díaz unos días antes del día de la elección, fueron un ventajismo tras otro. Pero ¿qué sucede? Que cuando un gobierno ha destrozado la economía y no hay comida para el que tiene hambre, no hay medicina para el que está enfermo, la criminalidad galopa en las calles, las colas en los mercados, las veíamos en todos los lugares, son más largas que para ver un concierto de Shakira, y es por un pan, es por una medicina, por una aspirina que la gente está en cola, por un pañal, por un poco de azúcar. La situación es desesperante y la fuerza de la gente que perdió el miedo por la lucha de los venezolanos se sobrepuso a todo este ventajismo, y lo que estábamos viendo es la fuerza de la gente. Logró marcar el cambio y sacar del cargo para quien, para efectos prácticos, es el hombre más poderoso de Venezuela. Señor Diosdado Cabello es presidente de la Asamblea, maneja la economía, manejaba las Fuerzas Armadas, su cargo estaba en juego. Hubo una actitud digna de los militares que manejan la logística electoral, a diferencia de otros países. Acabaron el proceso electoral a las 7 de la noche. Institucionalmente no es lo mejor, Moisés, pero democráticamente fue una señal contundente del ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, que dijeron ya no más robarse la elección de noche, alterando los resultados con grupos violentos que salen a la calle a distorsionar la voluntad popular. Este gobierno trató de postergar la elección, tenía todo el ventajismo, trató de robársela, pero la fuerza del pueblo, la actitud digna de las Fuerzas Armadas se sobrepuso a todo esto que estamos señalando. Presidente Pastrana, hay quienes dicen que realmente no ganó la oposición, que millones de venezolanos votaron en contra de la realidad que acaba de describir el presidente Quiroga. Eso no quiere decir que simpatizan con las ideas de la oposición. El presidente Maduro utilizó una frase que quiero traer hoy aquí: las urnas van a hablar. Y las urnas hablaron, y por eso hay que interpretarlas. Todavía hay un 44, 45% de esos votos que son chavistas en el peor momento del chavismo. 5.500.000 contra 7.700.000. Esos 7.700.000 también está hablando del cambio. Y por eso la mesa de la unidad, que es la que une todos los partidos de la oposición, Moisés, tiene que muy claramente enviar ese mensaje, que hay unidad en la oposición. Creo que es importante que muy rápidamente se elija el presidente de la Asamblea para salir ya del tema político y enfocarse en un tema que, como ya lo ha dicho el presidente Quiroga, es fundamental. Desde enero venimos diciendo que hay una posibilidad de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela. Se decía ahora en Venezuela, cuando estábamos allá, recuerda Tuto, que no va a haber alimentos para el 25, para el 26 de diciembre.
Por lo tanto, hay que concentrarse en ese tema de una crisis humanitaria, alimentaria, sin medicinas y con problemas de salud muy graves en Venezuela. Y en ese contexto les quiero presentar este video del presidente Nicolás Maduro. Miren lo que dice. Las viviendas, yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. ¿Qué piensa usted de esto, presidente Quiroga? A ver, yo creo que la derrota ha sido dura para el gobierno. Parte de su terapia es estar enojados, mal encajados, insultar. Se les pasará, espero que se les pase, porque imagine castigar al votante diciendo, votaste por el otro, te quito la casa, te quito, que ya les han quitado muchas cosas a los venezolanos. Les han quitado la libertad de expresarse abiertamente, la libertad de pensar diferente, no hay comida, hay una situación humanitaria muy, muy grave. Y después de la votación, querer seguir castigando a un pueblo ya tan duramente castigado es un error garrafal y si no le ha gustado el resultado con esa clase de actitudes, peor le va a ir. En Venezuela, presidente Pastrana, hay 80 o más presos políticos, presos de conciencia, que las organizaciones internacionales de derechos humanos han declarado que es injusto, que han sido llevados a la cárcel de una manera injusta, sin el debido proceso, muchas veces sin las pruebas, que muchas veces han sido maltratados, etc. La oposición ha dicho que si de ganar, cosa que ocurrió, una de las primeras iniciativas que van a tomar es una ley de amnistía que le diera la libertad a estos presos políticos. Le quiero mostrar la reacción que ha tenido Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, a la idea de que vaya a haber una ley que le dé la libertad, la amnistía a quienes están en la cárcel por sus ideas. Mire. Ahora, ¿cómo es que van a pedir ley de amnistía por unos ladrones? ¿Para unos ladrones? ¿Para unos asesinos? ¿Y quieren que nosotros convalidemos eso? Ah, Dios, carajo, compadre, te se equivocó. ¿Ustedes creen que el compañero Nicolás va a firmar una ley de esa por poner en libertad a unos asesinos de nuestro pueblo? Qué pelón, vale. No nos conocen. ¿Qué piensa, presidente Pastrana? En la democracia se gana y se pierde. El presidente Cabello dejará de ser presidente. De la Asamblea. De la Asamblea, por lo tanto no tendrá ningún poder. Y decirle y reiterarle al presidente Maduro, y fue muy curioso, Moisés, que todos los expresidentes de la misión que fuimos con Quiroga, Lacalle, Moscoso, Chinchilla, Rodríguez de Costa Rica, todos gobernamos con minoría. Ninguno de nosotros teníamos mayoría en el Congreso y todos hicimos reformas importantes y fundamentales en nuestro país. Y ese que yo creo que es el mensaje que tiene que entender el presidente, que tiene que gobernar con una minoría en el Congreso. Y segundo, los presos políticos van a salir. Qué bueno sería que antes de Navidad el presidente Maduro les diera la libertad a Leopoldo con un juicio amañado. A Antonio Ledesma un juicio que no ha comenzado. Y ya Daniel Ceballos un juicio que lleva tiempo y tampoco sucede absolutamente nada. Y más de 78 estudiantes que simplemente por tuitear hoy están presos. Ese debía ser un gesto del presidente Maduro porque de todas formas va a suceder, Moisés. Y va a llegar el momento en que todos van a salir libres con la nueva Asamblea Venezolana. Presidente Quiroga, usted ha sido particularmente severo en sus evaluaciones del señor Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque es el hombre más poderoso de Venezuela a través de la Asamblea, del Congreso, del Parlamento y la presidencia de la misma, copaba todas las instituciones, la electoral, la judicial, la fiscalía, la Contraloría, manejaba la economía, manejaba el Banco Central y han destrozado la economía de Venezuela. El señor Cabello tenía un poder que sería semejante. En su momento, imaginemos, si el Chapo Guzmán en México hubiese tenido el manejo del Banco Central de México, de las Fuerzas Armadas, del Congreso y de las instituciones de la economía. Sería inaudito, inconcebible, pero algo parecido había en Venezuela. Esto no era una cuestión de autoritario, antidemocrático, era de corte y es de corte criminal, con el manejo de un enorme poder, y lo que se ha visto en esos días es que por la voluntad del pueblo venezolano, el señor Cabello ya no va a ser presidente de la Asamblea, no va a tener el manejo institucional, y por la actitud de que se respete el resultado como la manifestó las Fuerzas Armadas, me temo que, o parece que también ha perdido
su ascendiente sobre las Fuerzas Armadas y perder ese poder militar, institucional, congresal en una sola jornada, lo tiene desquiciado y desaforado al buen Diosdado. Dos protagonistas en lo que está sucediendo en Venezuela y más ampliamente en América Latina son Estados Unidos, Cuba y el Vaticano. Explíquenos por qué. A ver, está claro que la administración Obama y el Vaticano, no sé qué hablan de Ucrania o de Asia, pero en América Latina están apoyando dos procesos muy importantes. La reconciliación Cuba-Estados Unidos, la apertura, que ojalá se levante el embargo económico, que se levante el embargo democrático, me parece muy bien. También están apoyando el proceso de paz en Colombia, tanto Obama como el Papa Francisco. ¿Dónde se hacen las negociaciones? Pues justamente en Cuba. Y parecía que esas dos prioridades estaban por encima de cualquier otro tema en la agenda. Y lamento decirlo, parecía que se estaba sacrificando por lograr paz en Colombia y reconciliación de Cuba con Estados Unidos, con bendición papal, se estaba sacrificando la democracia venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene guerrilleros de la FARC que viven en Venezuela. Cuando van a La Habana, Timoshenko sale en un avión de PDVSA desde Venezuela y va a La Habana llevado por el Estado venezolano. El tema de Cuba necesita el apoyo económico de Venezuela, que le envía 100.000 barriles día y que es una suerte de suero permanente económico que se lo da Cuba. Entonces parecía que el Vaticano, Estados Unidos decían, el régimen de Venezuela tiene presos políticos, no respeta libre expresión, se roba las elecciones, miremos al otro lado, mientras fluyan los barriles a Cuba, mientras nos garantice el apoyo a la paz en Colombia. Eso, el 6 de diciembre, cambió. El pretender construir paz en Colombia o la reconciliación de Cuba con Estados Unidos sobre las espaldas de la democracia venezolana no es sostenible. Presidente Pastrana, una de las sorpresas de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años es el silencio de las democracias de América Latina. El silencio de Dilma Rousseff, el silencio de Michelle Bachelet, el silencio de México. Es evidente que en Venezuela estaban ocurriendo cosas que van en contra de la democracia. ¿Usted cree que eso va a cambiar? Definitivamente. Es vergonzoso, Moisés, lo hemos dicho y yo lo he dicho desde hace meses, que todos los presidentes, viendo lo que está sucediendo en Venezuela, no pasa absolutamente nada. Mujeres, porque quienes han llevado la batuta en Venezuela han sido las mujeres en este momento. Está Lilian, está María Corina, está Mitzi, está Patricia Ceballos. Ellas son los que han liderado. A mí me llama la atención el caso de Michelle Bachelet o de Dilma Rousseff, que sufrieron la dictadura, los efectos de la dictadura, no hayan levantado su voz. Segundo, que los presidentes de América Latina, ¿cuál es el temor de levantar su voz? Afortunadamente ya Macri levanta una voz. Vemos que el presidente de Paraguay también. Estamos viendo que esas voces comienzan de nuevo a surgir. Porque hay presidentes que, como el caso hoy de Macri, recibe a Lilian Tintori en su despacho y con fotos. Pero hay presidentes, Moisés, que la reciben a escondidas, que por favor no se van a tomar fotos conmigo, por favor que no cuenten. ¿Cuáles son esos presidentes? Hay varios y ellos lo saben, que hay muchos de ellos, Moisés, que reciben a la oposición y no quieren reconocer que la recibieron. Ellos lo saben, Moisés. Presidente, le quiero preguntar por su país, Bolivia. ¿Las elecciones en Venezuela tienen alguna consecuencia sobre lo que ocurre en Bolivia o no? Tiene gran consecuencia porque el régimen venezolano es el que ha puesto en funciones a muchos gobiernos en América Latina, incluyendo el de Evo Morales. Y así como en su momento, esta máquina venezolana que parecía imbatible, que llegaba a Paraguay ganaba, llegaba a Salvador ganaba, donde ponían la mano ganaban, ahora parece estar en franco retroceso. Y te lo digo cuando estoy en Bolivia en las calles, desde la persona en el aeropuerto, la gente venía y decía, hemos ganado. La gente en la calle, el taxista, la vendedora, porque entienden perfectamente la vinculación estrecha que había entre Venezuela y Bolivia. Venezuela fue el foco desde el cual se irradió un proyecto totalitario y el 6 de diciembre ha sido bueno para Venezuela y bueno para el hemisferio. ¿Qué va a pasar en Venezuela, presidente Pastrana? Dos cosas que yo creo que son importantes. Que muy rápidamente el tema político quede a un lado, que se elige el nuevo presidente de la Asamblea y ese es un tema que ya queda al lado. Porque donde hay que concentrarse son dos temas, Moisés. Uno, crisis humanitaria, crisis de salud, crisis que va a haber de medicinas y hospitalaria en Venezuela, que no nos imaginamos a dónde pueda llegar. Y segundo, otro tema, perdón, Naim, que quiero poner muy rápidamente. ¿Qué va a pasar con el narcoestado? En este momento hay una narcodemocracia en Venezuela. Son los propios Estados Unidos, el mundo que sabe que buena parte de la política hoy en Venezuela está contaminada por el narcotráfico.
Distinto a lo que sucedió en Colombia. En Colombia quisieron tomarse el Estado, combatimos y ganamos. En Venezuela, esos carteles quisieron tomarse el Estado y se lo tomaron. Y por eso ahí hay un tema que es fundamental, en que se tiene que sentarse a pensar. Próximamente sabremos qué va a pasar con todos aquellos miembros que están vinculados de una u otra manera a carteles de los soles, familia del presidente Maduro, familia cercana que van a llegar a juicios, y vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles son los nombres que van a salir? Ya se habla de que los Estados Unidos van a pedir a varios miembros de las Fuerzas Armadas, a miembros del gobierno, en extradición a los Estados Unidos por estar vinculados con el negocio del narcotráfico. Y finalmente, como le pregunté al presidente Pastrana, ¿usted qué cree que va a pasar en Venezuela? Los presos van a ser liberados, y van a ser liberados por lo que dijo Leopoldo López cuando lo sentenciaban. Orgulloso dijo, póngame las esposas, no me las va a abrir el régimen, las va a abrir el pueblo venezolano con su voto. Pues casi 8 millones de personas le dieron a la oposición 2/3 del Congreso, 112 curules son 2/3 del Congreso, mayoría súper calificada, para abrir las esposas de Leopoldo López, de Ledesma, de Ceballos, de Rosales, de los jóvenes tuiteros, de todos aquellos que están injustamente detenidos. Y ojalá que el gobierno lo haga antes de Navidad, en un gesto de, aunque sea simulada, dadivosidad. Pero, para presidente reconciliarse. Quiroga, la libertad de los presos políticos no va a poner comida en Así los es. anaqueles, no, productos en los supermercados, medicinas en las farmacias. Eso es el otro tema de la agenda, la reconstrucción de la economía venezolana que ha sido destrozada. Digo lo de los presos entendiendo que es la señal de reconciliación, porque es muy difícil que se quiera dar la señal de que vamos a trabajar de forma conjunta para recomponer la economía, pero te voy a seguir metiendo preso. El pretender, decir, demos la mano para reconstruir la economía, pero con la otra te sigo dando palo y sigo metiendo presos, no es sostenible, hay que liberar los presos, reconciliación y reconstrucción. Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia, Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, quienes tuvieron un rol protagónico importante en las recientes elecciones de Venezuela. Venezuela, un país que no deja de darnos sorpresa, no deja de estar en los titulares, y lo que sucede en Venezuela, como ya estamos viendo, tiene repercusiones en el resto de América Latina. Muchas gracias, presidente Pastrana. Muchas gracias a ti por la Gracias, invitación. Gracias, Moisés, gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Si quiere volverlo a ver o ver cualquiera de los programas de Efecto Naim, por favor, vaya a nuestra página en la red, efectonaim.com, o en nuestra cuenta de Twitter, @EfectoNaim, o en mi cuenta personal de Twitter, @MoisésNaim. Nos vemos la semana entrante.